Buenas tardes. Buenas tardes, Concepción, Joel, Alberto, Tamara, Javier, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo andan de calores? ¿Está fuerte el calor? Todos lados, ¿no? No hay quien se salve de ello. Gabriela, hola, bienvenida. Sí, bueno, pues el calentamiento global, dicen, ¿no? Y es muy probable que así sea. Un año caluroso, un año de sequías. Y bueno, pues estamos viendo los estragos. Bueno, pues vamos a comenzar esta doble sesión de introducción a la epistemología, como está propuesto. Hola Martín, hola Raimundo. Que analicemos la epistemología desde lo general y después la epistemología jurídica, con esta idea introductoria que nos llevará la tarde de hoy y la tarde de mañana. Hoy haremos un planteamiento de problema. Vamos a mapear el estado del arte, como dicen, de la epistemología y de la epistemología jurídica. Y mañana trataremos pues de desarrollar una serie de hipótesis, de hablar de metodologías, para que les puedan servir a lo largo del diplomado. Me da mucho gusto estar en un diplomado de esta naturaleza, porque pues es una de mis áreas favoritas del conocimiento, tautológicamente, ¿no? La teoría del conocimiento es una de mis, pues, de las ramas que a mí me ha tocado desarrollar y que me gusta mucho siempre atender. Voy a reiterar, porque nunca está de más, que es una clase absolutamente horizontal, que pueden ustedes participar a través del chat o alzando su mano o abriendo su micrófono. Somos muy poquitos, así que no hay problema, no va a haber amontonamiento. Y así es que si ustedes tienen a bien regalarme algún comentario, incluso a partir de su experiencia personal, se los agradecería mucho, porque eso va haciendo constructiva la clase, va haciendo que sea más colaborativa, y eso nos va enriqueciendo a todas y a todos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a iniciar con una aproximación muy intuitiva hacia la epistemología. Lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, leído, con lo que nos hemos encontrado, y a partir de ahí vamos a atender una serie de conexiones que vamos a hacer con otros conceptos y otras palabras provenientes, muchas de ellas del griego, muchas relativas a la filosofía, y por ahí iremos construyendo una teoría de la epistemología, si eso es factible. Primero iniciar con la parte etimológica, que creo que es la que más o menos pues todo el mundo conoce, y que tiene que ver con esta idea de, como ya lo decía yo hace unos momentos, de entender la epistemología como la ciencia del saber o la ciencia del conocimiento, y respondiendo a una pregunta muy concreta: ¿cómo conocemos? Pero bueno, justo porque se trata de construcción intelectual, construcción mental, en su caso los griegos, y después se ha venido significando de diversos modos ese ejercicio. Ustedes entonces pueden encontrar que podemos variar la pregunta, ¿no? ¿Por qué conocemos? ¿Para qué conocemos? ¿No? ¿A partir de qué conocemos? Y de ahí se va poniendo muy interesante cuáles son los insumos de ese conocimiento, qué es el conocimiento, y alguien incluso asocia conocimiento con episteme, ¿no? Porque justamente epistemología, el ponerle el logos, supone que se trata de una explicación, de un discurso o de un algo que va a incidir sobre el concepto de episteme. Puesto que los griegos eran demasiado complejos y en su momento recurrían a un lenguaje sumamente evocativo, o sea, es decir, relacionaban la palabra con una serie de actividades, que hoy nosotros hemos perdido eso porque pues preferimos abocarnos a la definición, definis, los límites, ¿no? O sea,
discriminamos y nos quedamos como con el núcleo de algo, pero en su momento, pues, epistemología significaba muchas cosas como lo estoy mencionando, y tenían claro los griegos que tenían que ver con el conocer, con el saber. Si hablamos de conocimiento, hablamos de sabiduría, hablamos de pensamiento, hablamos de ideas, hablamos de mentalidad, de mentalidades. Entonces, los conceptos se van de alguna forma ampliando. Porque al final de cuentas, todas y todos hacemos ese ejercicio. O sea, es decir que fuera del área jurídica, de todos modos, ustedes y yo esta tarde tenemos la oportunidad de pensar sobre lo que pensamos. Pensar sobre lo que pensamos. ¿Por qué pensamos? Y digo, se va a oír muy cursi, discúlpenme por ser un loco romántico soñador, pero es en serio, es un milagro. O sea, todos los días nos levantamos y accedemos a un mundo sensible que nos desborda, ¿no? Que nos inunda. Simplemente el efecto que la luz genera sobre los objetos en los que se refracta y llega a nuestros ojos para constituirse en imágenes que son decodificadas por el cerebro, eso es una maravilla. O sea, es algo que si nos detenemos 5 segundos a pensarlo, o sea, requiere una serie de operaciones que requerirían de nuestra atención y de nuestra admiración, ¿no? En su momento. O sea, si yo justo me pongo a pensar, ¿cómo es que es posible que la luz genere a través de esa refractación una serie de códigos que mis ojos reciben? Justo esta semana pasada tuve que ir al oculista, no sé si les pasó a muchas y a muchos, espero que no, pero con la pandemia, pues aumentaron los niveles de todo, ¿no? O sea, si yo tenía como la tengo, astigmatismo, pues se me triplicó, ¿no? Miopía, aumentó todo, hipermetropía, todo me aumentó. Me tuvieron que hacer unos lentes que son los que tengo ahora, especiales, que son bifocales, que son graduales, no se me explica un montón de cosas porque tiene que para la luz y eso. Bueno, justo por eso te estoy diciendo que es un milagro, porque de alguna forma, ya ahora sin los lentes, yo veo algunas cosas borrosas en determinado plano, perspectiva o desde determinada distancia. Y entonces, pues eso de alguna forma genera una limitante de acceso al mundo, no sé si me explico. O sea, hay cosas que yo sin los lentes no llego a ver bien, no llego a percibir bien. Y eso genera una lectura sesgada de las cosas, ¿no? Que yo tengo que tener en consideración. Por eso dije que esta tarde ya todos salimos ganadores y ganadoras. Ustedes no sé si habrán visto, seguramente sí, 12 hombres en pugna de Sidney Lumet. Para muchas y muchos es la película jurídica. Curiosamente, en esa película no sale ningún abogado. Sale puras personas, ¿no? Que no son abogados, ¿no? Solo al principio sale el juez, se ve un poco el tribunal. Pero básicamente esa película trata sobre el jurado. Es el jurado que está discutiendo si van a condenar o no a un joven que al parecer ha asesinado a su padre. Bueno, en esa versión, sí, ha asesinado a su padre. Y entonces, pues todos están convencidos de que es culpable. Pero, claro, aunque no sabemos cómo, no se ve, insisto, no se ve las audiencias, no se ve lo que pasó en el juicio, hay una persona, el jurado número 8, que les dice a todos los demás jurados que si pueden tener el tiempo para analizar las cosas un poco más, nada más les dice eso, ¿no? Puesto que vamos a condenar a alguien a cadena perpetua, no me acuerdo, creo que no era pena de muerte, pero bueno, en los Estados Unidos podría ser, pero algo muy grande, ¿por qué no nos tomamos 5 minutos para discutirlo? Y todos se enojan, no hay quien no se enoje, ¿no? Todos se enojan porque ya se discutió, ya pasaron los testigos, ya se ofrecieron pruebas,
ya nosotros, ya hay que irnos. Hay un dato, hace mucho calor. Toda la película la gente está quejando del calor, están abriendo las ventanas, están viendo si abre si sirve un ventilador, todo el mundo está así. Con ese tema, que además es digamos, una cosa ahí de Lumet, porque te hace sentir como la ansiedad de estar ahí en un grupo en donde pues ya ellos se quieren ir, uno tiene boletos para el béisbol, una cosa ahí. Pero, ¿por qué estoy justo diciendo esto en este momento, no? Porque, digamos, el testimonio clave lo dio un vecino, o vecina, no me acuerdo, un vecino que estaba del otro lado del inmueble en el que se cometió el crimen. Y a partir de su testimonio, que asegura haber visto a este joven hacer una serie de cosas que lo llevaron a presumir que había asesinado al padre o atentado contra el padre, este testigo 8 hace una alusión, dice, se dieron cuenta de que le costaba trabajo enfocar, no veía bien y constantemente se tomaba aquí. Eso quiere decir que usaba anteojos, ¿no? Entonces, los demás testigos empiezan a dudar. A partir de esa simple, digamos, conjetura, ¿no? Posiblemente usaba lentes. Y si usaba lentes, ¿cómo es posible que haya visto a una persona con claridad en medio de la noche cuando un tren pasa justo enfrente, a tal vista? Y entonces, gente que usaba lentes en esa misma sala empieza a dudar de la contundencia, ¿no? A partir de ahí, toda la película, el jurado 8 va enfrentándose a cada uno de los jurados para hacerles descubrir su sesgo cognitivo. Es curioso porque este jurado 8 comienza diciendo que él no está seguro de nada. O sea, y es que ese es el tema. No se trata, creo que el gran pecado de nuestra generación, que le llamamos hiperracionalismo, es creer que nuestro éxito está en someter a los demás a nuestro razonamiento. No sé si me explico. O sea, ese es nuestro gran pecado. Es una soberbia tremenda, o sea, creer que a través de la argumentación jurídica o la interpretación jurídica, nuestro trabajo es imponerle la verdad a los demás. O que la verdad mayoritaria debe imponerse a todos los demás. Que quien no está dentro de esa verdad mayoritaria tiene que sufrir las consecuencias, ¿no? Y tergiversamos un poquito esa cuestión de la democracia en función de estas razones, ¿no? ¿Qué es la razón mayoritaria o es la razón que asumimos? O te estoy presentando argumentos. Cuando insisto, se trata más bien de un acto milagroso, el pensar. El pensar y el pensar colectivamente, el pensar conjuntamente, el construir pensamientos conjuntos, ¿no? Y esa película, creo que ese es su gran logro. Insisto, se considera, sí, yo creo que en las listas estas de las 10 películas que todo abogado y abogada debe ver, está esa, sin duda, en todas las listas. Que yo he sabido que también esa película se utiliza mucho para también, para gente que trabaja con no sé, temas de administración, justo para generar consensos, ¿no? O sea, de cómo se debe trabajar a partir de convencer a otras personas y cuestiones de esas. Pero estoy, como dije, intuitivamente tratando de relacionar la idea de epistemología con epistemología jurídica en este primer approach, ¿no? Por decirlo así. Creo que, como dije, es muy importante para todas y todos saber que conocemos, que pensamos, y que para conocer y pensar tenemos que acercarnos al mundo, y que para acercarnos al mundo necesitamos de los sentidos, y que los sentidos a veces fallan, como estoy demostrándolo con lo de la vista, ¿no? Que a veces creemos ciegamente haber visto o escuchado algo y no fue así, y que eso le puede pasar a cualquiera, ¿no? Tengo una anécdota de esa que es muy curioso, también sobre una película. Vimos en un ejercicio de cine,
un cineclub que hacíamos en la Suprema Corte, vimos una película que se llama El secreto de sus ojos, que ya así mencionar la película es un regalo, un regalito que se llevan esta tarde para quien no la ha visto. El secreto de sus ojos fue una de las, bueno, es una de las películas argentinas con más prestigio, ganó como mejor película extranjera, y trata sobre, pues igual, un ambiente judicial donde hay un secretario, ese es el protagonista, hecho por Ricardo Darín, y todo se basa un poco en los ojos, o sea, en la metáfora del ver, ¿no? Del mirar. Y porque la víctima, que genera, digamos, toda la trama, todo el plot, murió con los ojos, o sea, murió y cuando van a ver la escena está con los ojos abiertos, ¿no? Entonces a Darín le impacta mucho esto y luego se empieza a fijar en las fotos que tiene ella ahí y ahí detona toda la trama de, pues, ¿por qué habrán asesinado a una chica joven que no tenía nada o sea, que tenía una vida normal, ¿no? Un feminicidio. Y de ahí empieza toda la trama, ¿no? Insisto, a jugar con esta idea de por qué conocemos, por qué accedemos a cierto tipo de pensamientos o conocimientos y cómo juegan nuestros sentidos, ¿no? Y bueno, pues vimos esa película y, y digo, hay muchas cosas que podríamos discutir en torno a esa película porque es una película que tiene muchos giros, ¿no? O sea, de repente tú estás convencido de algo y el director te hace ver que no se trata de eso, ¿no? Que es otra cosa, bueno, como muchas películas, ¿no? Pero lo curioso es que de lo que todos estábamos convencidos, pues era que el marido buscaba justicia, ¿no? El marido de la chica buscaba justicia. Todos. Pero había un compañero que estaba muy molesto, un poco por el final y todo, y dijimos, ¿por qué, no? ¿Qué pasó? Pues es que si desde el minuto 1 de la película sabíamos que el marido era el culpable. ¿Cómo? No era eso posible, ¿no? O sea, tú te fijaste que en la escena van a ver el cuerpo de la chica, y después van a ver al marido al lugar donde trabajaba. ¿Por qué llegaste a esa conclusión, no? Porque en la escena yo alcancé a escuchar que el marido le decía a la chica algo así como te mataré. Entonces todos nos quedamos impactados porque nadie había escuchado eso, ¿no? Bueno, pues rebobinamos la película, fuimos, y para no hacerles el cuento largo, en la escena decía te amaré, pero él estaba asegurado que él le había dicho te mataré, ¿no? Entonces él vio otra película, ¿no? Entonces, claro, eso me hizo pensar muchas cosas, o sea, ¿cuántas veces no sucede eso en nuestras vidas? ¿No? Escuchamos otra cosa, vemos otra cosa, pensamos a partir de algo que vemos otra cosa, presuponemos cosas. Bueno, seguro a todos nos ha pasado, ¿no? Los malos entendidos. No, pues es que yo creí que tú me estabas diciendo esto, creí que estabas enojado, enojada conmigo, ¿no? Y yo de ahí también me enojé contigo. Entonces, por eso decía yo, o sea, ya pase lo que pase esta tarde, nos llevamos un regalo, porque el regalo es saber que nosotros controlamos nuestros pensamientos, o sea, que nosotros somos dueños de lo que pensamos y cómo lo pensamos, ¿no? Y que justamente el tema de la epistemología es colocarnos en ese momento en el que te puedes abstraer de todo y rebobinar la película, a ver qué pasó. ¿Por qué llegué a esta conclusión? ¿Qué paso seguí? Y no necesitas ir a ninguna escuela, no necesitas pagar una cantidad exorbitante de dinero para que te lo digan nadie, escribirte un máster, no. En este momento, tú sabes que eso lo puedes hacer cuando quieras, ¿no? Y que esos ejercicios los puedes exponenciar las veces que quieras, o sea, porque son ejercicios, ¿no? Tenía un colega que se iba a la banca de un parque a mirar a las personas, porque viendo muchos gestos
que corresponden a las mismas reacciones, pues tú puedes empezar a sacar conclusiones. A veces te puedes equivocar, pero así aprendimos desde niños. Esto es hermoso. O sea, los niños empiezan ahora es que hemos entrado a temas de psicoanálisis, de psicología y derecho, que se acerca mucho. O sea, yo creo que epistemología jurídica, epistemología en general, ahora recibe mucha información, recibe mucha retroalimentación de materias que tienen que ver con eso que le llamamos ahora neurociencias, ¿no? O sea, ciencias del cerebro. O sea, ¿por qué pensamos lo que pensamos, no? Porque a veces nos engañan los sentidos o nos engaña la vista, ¿no? Entonces, si nos quedamos como con la parte solamente clásica, rimbombante de la epistemología, quizá terminemos como disociando y decir, ¡ay, qué bonito es la epistemología! No, cuando en realidad es una cosa que nos sucede todos los días. Como niños, decía yo, desde pequeñitos empezamos a asociar la risa de nuestros padres, que dicen los psicoanalistas, nos introducen al mundo, nos presentan al mundo. El gran logro de un recién nacido es saber que es distinto a su madre, que en un momento forma parte de un mundo que es distinto a él también, ¿no? Y todos estos procesos que son complicadísimos a nivel cerebral, o sea, cómo vamos creciendo y vamos incorporando cosas, entonces van siendo así, o sea, decir que ahora los neurocientíficos se lo han pasado a todos los programadores computacionales y todos estos temas, porque pues el like y el dislike, ¿no? O sea, decir, así vamos funcionando. Ah, mi madre sonrió, ¿no? O sea, está bien, está mal, se enojó, hizo esta muestra, alzó la voz demasiado, y todo eso tiene una repercusión en los niños, y en nosotros tuvo una repercusión que obviamente los psicólogos dicen que si tú lo analizas, pues puedes llegar a ser mucho más consciente de cómo te influyó cierta conducta en tu niñez o en tu desarrollo al día de hoy, ¿no? Y identificarte como una persona irascible o como una persona mucho más conciliadora o negociadora o como una persona que sabe que ciertas cosas le van a molestar, ¿no? Entonces, ese es el regalo de esta tarde, es decir, ubicarnos y decir, ¿por qué pienso lo que pienso? Así de sencillo, creo que debiéramos abordar la epistemología jurídica más allá, insisto, de su rimbombante nombre, porque no sé si les habrá pasado que antes de inscribirse a este diplomado o incluso un poco más antes, cuando oyeron por primera vez epistemología, pues sí sonaba algo, ¿qué será eso, no? Con qué se come, ¿no? Y luego, pues ya que entendimos en qué contexto se utilizaba, pues sí se entiende que es algo sumamente importante. Descubrir las conexiones que nosotros tenemos como sujetos pensantes con el mundo exterior, ¿no? Y si esos procesos se pueden de alguna manera estandarizar, generalizar o tienen cosas en común con otras personas que conocen también o que tienen esos procesos para conocer, ¿no? Ya no digo yo, porque ya metí yo la psicología, pero que además no es conocer solo el mundo, sino es yo como sujeto pensante que conoce el mundo. ¿Me explico? O sea, esta idea de cliché muy ligada a la filosofía del conócete a ti mismo, en parte tiene mucho sentido por eso, porque es un doble proceso. En la medida en que tú conoces el mundo, por el ejemplo que puse del niño, también te empiezas a conocer a ti mismo. Conoces tus límites, conoces lo que no te gusta, lo que sí te gusta. Entonces se va generando como esa relación, ¿no? Entre el mundo sensible y el sujeto pensante. Esto, pues, muchos filósofos lo han estudiado. Pienso en uno en particular, Niklas Luhmann, ¿no? Que justamente refería sobre este proceso que tiene que ver con, decía, el observador, ¿no? El observador que observa, el observador observado, ¿no? Porque uno cuando observa, no observa de manera inocua o de manera
fragmentada, ¿no? O sea, observamos como parte de ese mundo. Entonces, imagínense el potencial que toda esta explicación tiene en torno a la justicia. O sea, o a lo democrático, a lo electoral, ¿no? No tomamos decisiones de manera autómata, ¿no? O de manera neutral o imparcial, podría decirlo. Claro, la tomamos en función de lo que nosotros somos, ¿no? Dice Elizabeth, depende la forma en que conocemos, ¿no? Sí, exacto, porque los conocimientos, bueno, ahorita te explico eso, según el objetivismo, el subjetivismo. Sí, yo insisto, superando un poquito, digamos, Elizabeth, esta cuestión del objetivismo y el subjetivismo, me coloco más como en una situación realista, por llamarla de una forma, donde pues, objeto y sujeto se van mezclando de alguna manera, ¿no? Y claro, o sea, justo este desarrollo histórico de la epistemología, que después se le llamó nociología o teoría del conocimiento o criticismo incluso en algún momento, ¿no? Obviamente con grandes exponentes como el propio Kant, y donde iban como generando este dilema, ¿no? De si era el sujeto el que generaba las categorías para clasificar la realidad o era la realidad la que se imponía al sujeto, que es justo lo que mencionas, objetivismo y subjetivismo. Me parece que nuestra generación ha asumido el reto de la complejidad o sea, como con mucho más conciencia, ¿no? Porque además, fíjense, o sea, aquí está todo también el tema de la realidad virtual, ¿no? O sea, es decir, también todo el uso de las tecnologías en nuestra vida ha incidido de manera muy particular en la teoría del conocimiento, en la epistemología, porque muchos de estos procesos pues empiezan a imponer a través del uso de las tecnologías que tenemos, ¿no? O sea, la tecnología nos empieza a condicionar la forma en la que conocemos y en la forma en la que ese conocimiento lo utilizamos. Entonces, ¿por qué? Pues porque ya no conoces de manera imparcial, ¿no? Ya hay un algoritmo que te sigue. No supones algo en un buscador booleano, como se llama, y entonces el algoritmo te va a ofrecer fuentes del conocimiento adaptadas a tus búsquedas. Entonces, hoy el conocimiento es paradójico, como lo han dicho muchos filósofos, empezando por el propio Foucault, pero el problema del conocimiento hoy es que somos la sociedad con más fuentes del conocimiento y quizá también somos la sociedad mucho más manipulada en ese sentido. ¿Cómo es eso posible, no? O sea, ¿cómo es que se ve esa paradoja? Esa paradoja de información-desinformación, ¿no? Pues el tema es que tenemos tanta información, pero no tenemos las herramientas para discernir sobre ella. Que entonces terminamos conociendo como alguien más quiere que conozcamos. ¿Y para qué quieren que conozcamos de una manera? Muy fácil, eso se llama mercado, para que compres. Te hacen eso así de fácil. Te hacen que conozcas ciertas cosas, pues para que generes una línea de consumo, una forma de consumir. Nos segmentan, dicen. Bueno, estoy, como dije, planteando de manera holística el problema. Y seguro antes de esta clase no se habían imaginado que podíamos haber seguido este camino, ¿no? Porque, insisto, porque quizá un problema de la epistemología, claro, exacto, Elizabeth, y es que el problema de la epistemología es que es una rama de la filosofía que tiene tanta prosapia, tanto prestigio, que entonces se le ha circunscrito mucho a una especie de explicación clásica. Yo hoy lo que estoy tratando es de
quitar esos bordes, esos límites y decir, ¿de qué se trata esto? No se trata solo de la explicación aristotélica sobre la... No, se trata de que si liberamos este problema, lo planteamos así como, ¿por qué conocemos lo que conocemos? El reto de este tema se vuelve trascendental. O sea, como lo estoy planteando, fíjense lo que les voy a decir, como lo estoy planteando, creo que podríamos decir que se vuelve una materia necesaria y obligatoria para el desarrollo de cualquier profesión. Así de sencillo. ¿Por qué? Pues porque y ahí damos el salto a lo jurídico, ¿no? Porque el que va a legislar, no va a legislar, va a legislar pensando en quien lo nombró, a quien representa. ¿Y cómo conoce a quien representa? ¿De dónde es ese conocimiento? O sea, ahí viene, ¿no? El juzgador, como dije yo, pues tiene que ilustrarse sobre los hechos, sobre no sé qué, y conoce de una manera particular, se formó de una manera particular, tuvo una infancia de determinado tipo, ¿no? Y va a juzgar, va a conocer en función de todo eso, ¿no? Y así, a donde lo vayamos ubicando, se vuelve trascendental e importante esta explicación, ¿no? Esta explicación de por qué conocemos lo que conocemos. Yo me di oportunidad incluso de jugar con las palabras. ¿Por qué conocemos lo que conocemos? ¿Qué diferencia hay entre conocimiento y pensamiento? ¿Qué diferencia hay entre pensamiento y funciones mentales? Y ahí como es, ¿qué tiene que ver todo esto con el cerebro, ¿no? A nivel fisiológico. ¿Qué pasa con estos sentidos internos o externos a los que me referí? O sea, ahí van surgiendo muchas preguntas. No sé si me explico. O sea, es un problema complejo, no es que conozco y ya, ¿no? Porque conocemos a partir de filtros, conocemos a partir de intermediarios. Ándale, conocer, saber y pensar. Y cómo se relacionan todas estas palabras, todos estos conceptos, estas nociones, justamente con una especie de teoría o de explicación del conocimiento, ¿no? Porque además, yo diría que aquí habría que sumar conceptos como cultura, porque hoy justamente estaba pensando eso, ¿no? Un dossier que estamos preparando para el Poder Judicial del Estado de México, la revista del Poder Judicial, y entonces yo estoy escribiendo una parte, o sea, el dossier se llama así, Narrativas de la Justicia. Yo estoy escribiendo una parte que se llama Narrativas Contextualizadas de la Justicia. Entonces, lo que yo planteo ahí es, ¿cómo podemos presumir que hay una explicación universal de la justicia cuando la justicia es una idea o una praxis que se desarrolla en el cotidiano a partir de los insumos de cada cultura? No sé si me explico. O sea, cada cultura le da a las narrativas de la justicia una serie de características que nos hace acceder a la expectativa de justicia de un modo distinto al que en otros países y en otras culturas accederían. Pero nosotros presumimos que la justicia es una idea universal y entonces renunciamos a una explicación muy rica sobre estas narrativas, ¿no? Entonces, es lo que estaba planteando. Entonces, es básicamente eso. O sea, nosotros tenemos una lectura contextualizada de la justicia. Y creer que no, yo creo que nos hace mucho daño. O sea, yo creo que pensar que esto también siempre se discute a nivel de metodología jurídica, ¿no? Si nuestro gran problema en el derecho es que hacemos pensamiento deductivo, ¿no? O sea, es decir, pasamos de lo general a lo particular y queremos siempre estar aterrizando conceptos generales y no hacemos esto que dicen trabajo de campo, ¿no? O sea, no analizamos el contexto, no observamos el panorama, ¿no? O sea, estamos tratando siempre de aterrizar principios, de aplicar el silogismo, de decir esta ley, este es lo que corresponde, esto es justo la fórmula de la justicia, ¿no? Lo que le corresponde.
a cada quien, pero nos preocupa más lo que le corresponde que el cada quien. Y así, por ahí es que va la reflexión, ¿no? Entonces, se los comparto a manera de sinergia, ¿no? O sea, de sinapsis, ¿no? Cosas que estuve pensando en la mañana y que esta tarde podrían aprovechar. Hasta aquí, ¿algún comentario, alguna experiencia? ¿Algo que nos quieran compartir? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Está bien así esta introducción, así intuitiva, como la llamé, y que ya se unieron. Carla, sí te vi que que entrabas y que estás. Gracias, Roberto. Voy a aprovechar, doctor Narváez, ahora sí que para intervenir. La verdad, este diplomado no lo había tomado y fue que me aventuré porque sí le tenía yo cierto, así como que, no sé, es algo muy diferente a lo que la EGE tal vez da derecho electoral, procedimientos, pruebas y todo eso. Y me llamó mucho la atención y ahorita que venía yo escuchándolo, ahora sí que venía yo manejando, porque vengo saliendo del trabajo y la verdad esto es muy interesante y todo lo que nos planteó, venía yo con mi cuñada y hacíamos referencia ahí, las dos reflexionando que en ocasiones creo que esto nos va a ayudar a ver desde diferentes perspectivas, no solamente como de la propia, como usted hacía referencia, ¿no? Esto nos va a abrir un poquito más el campo, la visión de ser tal vez más humanos, porque en ocasiones somos demasiado formalistas, y más yo creo que los abogados llegamos a ser demasiados de que, no, así dice la norma, así tiene que ser, y perdemos lo que es realmente importante, que es la esencia, ¿no? Del derecho, es poder ayudar o poder ver la necesidad para poder aplicar de manera adecuada la norma, o en este caso la materia electoral y todo eso, ¿no? Creo que usted y yo hemos platicado mucho de las comunidades indígenas y todo eso, y yo creo que esa parte nos ayuda a ver también eso, ¿no? El ver desde diferentes perspectivas, sin cerrarnos a lo que nosotros creemos o pensamos, creo que es muy importante. Y usted hacía hace ratito referencia a algo que me llamó mucho la atención, que en ocasiones queremos que las demás personas piensen como nosotros, y es cuando ahí perdemos el objetivo. Porque, bueno, desde mi perspectiva y lo poco a poco que he ido aprendiendo, no es así. Todos, hace un tiempo, vi en Twitter una frase que decía, ¿no? Que, 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 que debemos de nosotros ser conscientes de que existan personas o que piensen diferentes, ¿no? Y yo decía, es un deleite que haya personas que piensen diferentes a nosotros. ¿Por qué? Porque nos permiten ver otro panorama que tal vez nosotros no estamos viendo. ¿Por qué? Porque no lo estamos viviendo. Y creo que este diplomado creo que voy a aprender mucho esa parte filosófica, o que en ocasiones perdemos de vista, ¿no? El ser un poquito más humanos, más empáticos, ahora sí que más ser, pues, ¿cómo se puede decir? Pues sí, ser más humanos con nuestras propias personas, compañeros, colegas y todo eso, ¿no? No creernos superiores, sino nosotros estamos en un mismo nivel, todos, que en ocasiones estamos en diferentes ámbitos, pero todos tenemos la misma capacidad, los mismos métodos, los mismos todos, pero perdemos el objetivo y en ocasiones nos subimos a un tabique, nos mareamos, y ahí es donde viene el problema, ¿no? Entonces yo creo que ese diplomado está muy interesante, y es un gusto verle, doctor. ¿Sería cuánto? Sí, no, gracias, muchas gracias a ti, Carla. Hay muchas cosas interesantes que vamos a compartir a partir de lo que acabas de mencionar. Ya me las apunté. Vamos ahora a escuchar a Elizabeth y luego a Juan Pablo. Adelante, Elizabeth. Buenas tardes a todos, buenas tardes, maestro. Pues es un gusto volverlo a tener aquí en estas charlas tan interesantes que le ayudan mucho realmente esa capacidad que tiene en el aspecto filosófico y todas estas cuestiones de cultura que nos brinda. Solo comentar, bueno, dos cuestiones. Por lo que decía que si objetivismo o subjetivismo, por ahí creo que hay una ecléctica, ¿no?
Y bueno, yo creo que ahora sí con la tecnología pues nos rebasó estas teorías del conocimiento y la pregunta pues, ¿qué debemos hacer ahora con la tecnología? Porque la tecnología incluso nos pinta una realidad que tal vez no sea real, ¿no? Entonces ahí sí yo creo que ahí viene como que a superar estas teorías básicas o tradicionales de la epistemología. Y por otra parte, recordé algunas cuestiones de teorías filosóficas positivistas y naturalistas cuando habla del tema de la justicia, porque para los positivistas dicen, bueno, es que son más deductivos incluso, ¿no? Siento que son más deductivos los positivistas, pues estos derechos humanos se vuelven muy relativos, incluso ellos critican el relativismo por esta cuestión inductiva, ¿no? El tener que decir, bueno, es que es un contexto histórico o temporal, una sociedad distinta y concibe la justicia de una forma distinta, y que incluso critican diciendo que esto hace relativo, y lo relativo te da cierto grado de incertidumbre y por lo cual no permite una ciencia jurídica como tal, porque la ciencia jurídica tiene que tener ese tinte de certidumbre, ¿no? Entonces, por ahí hay un debate entre los positivistas y los naturalistas, ¿no? Esa sería la cuestión, cómo lograr poder superar estas críticas respecto a decir, bueno, es que entonces la justicia sería muy relativa, porque la justicia para la zona urbana en México es esto, pero la justicia para la zona rural en México es esto, ¿no? Y tal vez viene a nuestra mente, bueno, el tema de la mujer, ¿no? Cómo es el trato de la mujer en una zona rural y cómo es en la zona urbana. Estamos en México, ¿no? Y estos conceptos relativos. Entonces, bueno, esas serían mis reflexiones. Muchísimas gracias. Sí, no, a ti gracias, Elizabeth. También la sumo, ahorita vamos a responder a todas ellas y me parece que está tomando un rumbo muy interesante la clase. Yo ahorita que justo estaban hablando, estaba pensando en cómo ese es un reto para nuestra generación que hace 5 años ni siquiera se lo hubieran planteado, ¿no? Que yo lo llamaría como el reto de la epistemología contextualizada. Ahorita lo vamos a explicar. Juan Pablo, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mira, nada más era para compartir como una experiencia así anecdótica sobre la epistemología. Una vez hace poco, platicando en una reunión con unos amigos, estábamos allí pues, hablando de muchas cosas y total, a mí se me ocurrió decir que el conocimiento científico llega hasta donde el entendimiento humano en general. Y pues ya de ahí comenzamos a discutir cosas como, pues, qué es lo que hace que un conocimiento sea científico. Les digo, pues, no es lo mismo la ciencia como manera de conocer que los fenómenos que estudia la ciencia. O sea, y los fenómenos que estudia la ciencia, al existir independientemente de quien los conoce o de quien los piensa, pueden entenderse de maneras diferentes. Y total, yo creo que sí no sé, me llamó mucho la atención el diplomado por esta discusión en particular. Estábamos teniendo sobre, pues, mucho se dice que la ciencia dice, pero pues, ¿qué es? O sea, no hay, o sea, la ciencia no es una señora, una persona diciendo las cosas son así, son así. Se llega a ese conocimiento porque se observa de una forma, se aprecia un objeto y a partir de ahí comienzan como a desentrañarse cómo funciona, para qué funciona y tal. Les decía en esa misma discusión, por ejemplo, no es interesante que no es lo mismo el conocimiento que el pensamiento o el entendimiento. O sea, por ejemplo, yo en lo particular nunca fui muy bueno en matemáticas, digo, pero se puede decir que yo sé más matemáticas, por ejemplo, que Pitágoras, porque yo pues, pasé prepa porque supe cálculo. El cálculo no existía en la época de Pitágoras, pero no tengo la misma capacidad que él para razonar matemáticamente. O sea, la aportación de Pitágoras para la matemática fue observar cómo funcionaban las líneas y a partir de ahí establecer principios generales que funcionan para entender cómo funciona toda la geometría, por ejemplo. Y asuntos así son
son los que creo que se relacionan mucho con esta área del conocimiento, que es la epistemología. Y me interesa aprender cómo, dónde está su relación con el entendimiento del derecho, que al final del día es una obra 100% de la entelequia humana. O sea, no, las normas jurídicas se hacen por consenso humano, pero no existen, o que sepamos, no existen independientemente del ser humano. O sea, no existen por sí solas. No se descubrieron como las rocas, o un fenómeno natural, el viento, tal. ¿No? Y me interesa saber cómo epistemológicamente puede uno conocer esas normas que al final del día sabemos que son producto enteramente humano. Y sería todo. Sí, gracias, Juan Pablo. Sí, de hecho, me gustó esta distinción que hiciste, ¿no? Que nosotros perfectamente nos podríamos poner de acuerdo, ¿no? Para asumirla como parte de, digamos, de nuestra gramática, ¿no? O sea, como dices tú, el conocimiento, pues lo pensamos como un cúmulo, ¿no? De datos, de información, ¿no? Y el pensamiento como una facultad o función y como un tipo, ¿no? Por eso dicen, hay quien tiene un pensamiento abductivo o un pensamiento kinestésico o un pensamiento, ¿no? De tal tipo, ¿no? Y ahí hay quien usa más el sentido común que quien no lo usa y así. Entonces, como el pensamiento como una facultad, como una manera, como una forma de acercarnos al conocimiento. Me encantó eso, ¿no? O sea, posiblemente nosotros tengamos un mayor conocimiento de las cosas respecto de grandes filósofos, pensadores del pasado, pero seguramente si ellos vivían en nuestro tiempo con la forma en la que pensaban y el conocimiento que ahora tenemos, pues podrían adelantar más cosas, ¿no? Y viceversa, ¿no? A mí me encantan estas metáforas, o sea, cuando, por ejemplo, se ponen dentro de la cultura popular, ¿no? No sé, ahora que estabas hablando me imaginaba, a mí me gustan mucho las series donde viajan en el tiempo, ¿no? Y entonces alguien que tiene un cierto tipo de conocimiento y que lo va a aplicar en el pasado, ¿no? Y entonces, ¿qué repercusiones tendría para como dicen, el futuro, ¿no? Alternativo que se genera, ¿no? Entonces, ¿por qué no puedes, pues eso, ¿no? Enseñarlos. Y así hay de todo, ¿no? O sea, hay como comedias en las que, pues, la enseñanza es positiva porque pues, les dejaron algo en el pasado y desarrollaron un tipo de conocimiento, pero en otros pues puede ser catastrófica, ¿no? Como hay un cuento por ahí que tiene que ver con hasta elecciones y votaciones también que viajan al pasado y ven un dinosaurio, ¿no? Ahorita se me fue, creo que es de Isaac Asimov también, pero bueno, entonces, claro, con todo eso podríamos estar como siempre discutiendo, ya al menos conocimiento, pensamiento, entendimiento, ¿no? Entendimiento yo lo concibo como algo que tomas de fuera y lo pones dentro de tu cabeza y lo trabajas, ¿no? Porque es entender, ¿no? O sea, algo que va hacia tu interior y con el cual generas esa tensión, ¿no? Esa relación, esa liga, ¿no? Y se pone bien interesante. Por eso, dense chance, dense permiso en este diplomado de jugar con las palabras, de jugar con las imágenes. Mucho de eso son del imaginario, ¿no? Es imágenes que tomamos de las películas, de las series de televisión, de algo que leímos, ¿no? Y que ha estado en los grandes relatos, ¿no? O sea, pienso, no sé, Stanley Kubrick, ¿no? Odisea 2000 en el espacio, una computadora que conoce más que nadie, ¿no? Y que se vuelve la tirana de ese mundo, ¿no? Y luego la escena de los pues homínidos que todavía no son homo sapiens, que están ahí tratando de con un objeto generar tecnología o técnica. Entonces, como que todas esas imágenes, ¿no? O sea, ¿por qué? Y con eso me ligo un poco a los comentarios de Carla y de Elizabeth, ¿no? Decía Elizabeth, entonces, ¿qué conocen dentro del área rural o del área urbana de forma distinta a las cosas?
O sea, ese conocimiento nos limita, por ejemplo, al ejercicio de nuestros derechos. O sea, alguien que está en un lugar que no conoce que esos son sus derechos, entonces permite que abusen más, y el conocimiento es la liberación y es la emancipación y es la forma de evitar que se nos impongan ejercicios abusivos. O hay el planteamiento contrario, el de Truffaut, ¿no? El de Fahrenheit 451, ¿no? O sea, una sociedad distópica donde se proscribe el conocimiento, se queman los libros, porque el que conoce necesariamente abusa más de los demás. Entonces, la ignorancia es plena felicidad, porque si tú no conoces, no ansías, no persigues, ¿no? Esas paradojas curiosas de la cultura. Yo jugaría con todas, ¿eh? Yo no me conformaría con nada. Y sí, creo que un reto de nuestra generación es el que los retos que ustedes ya marcaron. Juan Pablo habló del reto científico, ¿no? O sea, es decir, hoy sabemos que las ciencias adquirieron un cierto dogmatismo y que a veces es porque ciencia. También creo que Carla lo mencionó, porque es ciencia jurídica. Elizabeth también. Elizabeth justo decía, hay una polémica en eso, ¿no? Es ciencia jurídica, pero ¿sirve de algo? No sirve. O sea, es ilógico, ¿no? Lo fiscal, por ejemplo, pensemos, ¿no? El derecho fiscal. Es una cosa injusta, ilógica, sin sentido, ¿no? Pero adquiere coherencia interna en tanto que está en una ley, ¿no? Bueno, pues sí, pero ¿y sirve o no sirve de algo? No sé si me explico. No sirve. Entonces nosotros reaccionamos contra ese dogmatismo cientificista, nomás porque uno que se decía científico lo impuso y así hay que seguirlo. No me convence, ¿no? Explícame más. Sí, Elizabeth. ¿Ibas a decir algo? Se quedó tu micro. Entonces era Joel, adelante. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Sí, efectivamente, ¿no? Porque, bueno, pues creo que todos somos abogados. Y sí, a mí el interés es de que me motiva es más de conocer qué es lo jurídico, pero más de conocerlo, entenderlo y cómo comprender lo que es el fenómeno jurídico y cómo nos ayuda a resolver nuestros propios problemas. Cuando escucho ya que sabemos de un positivismo que estuvo muy arraigado durante nuestro tiempo y que anteriormente un naturalismo, creo que estamos en una etapa de un post-positivismo, donde lo que interesa al final de cuentas es buscar algo más razonable. Lo que pretendemos o lo que busca el derecho acá pues es la justicia. Y la justicia es de los que nos encontramos en este medio, en este contexto, ¿no? La manera en cómo nos podemos interrelacionar entre todos, eso que llaman la intersubjetividad, y cómo saber ponerse en el lugar de los otros. Hay muchas visiones. Por ejemplo, yo siempre he estado buscando este tema, creo que es muy fundamental la epistemología. Cuando yo no llevé en la carrera epistemología jurídica, ni metodología jurídica, en la universidad donde yo estudié, ya tiene más de 30 años en la universidad donde yo estudié, pero se acerca, pues bien, a la filosofía del derecho, ¿no? Como esa visión que tenemos finalmente de lo que es lo jurídico. Cómo aplicarlo y cómo entenderlo. Yo creo que es casi como decir, como dice una canción, es como una experiencia religiosa de como decir, cómo darnos cuenta de que para qué sirve esto. O sea, cómo interpretamos la norma, cómo lo hacemos o cómo llegamos a una verdad, a esa verdad que nos haga, pues más, no lo sé decir, más felices a todos. Es todo más. Sí, Joel, sí. O sea, ciertamente ya no es el conocimiento por el conocimiento de antaño, ¿no? O sea, como decía yo y como decías tú también, es pedir explicaciones, ¿no? O sea, argumentar y ponerle fines, el conocimiento para la justicia social, el conocimiento para la felicidad, el conocimiento para estar mejor, el conocimiento para el bien común, ¿no? Y entonces, claro, estamos alejándonos de un dogmatismo que explicaba todo a través pues eso, de cuestiones científicas, que, ojo, eso genera una paradoja, ¿no? Porque tampoco hoy, o sea,
Creo que para esto les recomiendo una película muy, muy buena que se llama Don't Look Up, donde ustedes pueden ver los dos extremos, ¿no? Que tampoco se trata de negar los datos científicos, ¿no? Es decir, qué es lo que decía Elizabeth, ¿no? Y qué va a pasar con el relativismo, ¿no? Entonces yo ahora digo que eso está bien y ya no se trata de eso. O sea, se trata de generar consensos, se trata de volver opinable lo científico. Entiendo que es lo que dijiste, Joel, también, ¿no? A partir de construir ese positivismo rudo, y tomo lo que Carla Denise decía, ¿no? Decía, para conocer la norma. Claro, y es que hoy también estamos discutiendo qué es el derecho. Porque la gran crítica que les traía esta tarde, y bueno, pues ya de una vez se la suelto, es que la epistemología jurídica posiblemente no sea epistemología. Porque si nos vamos a conformar con que conozco el derecho porque conozco la ley, entonces eso no me alcanza, no me sirve. Conozco, y entonces eso nos lleva a preguntarnos qué es el derecho. Y si el derecho son prácticas, si el derecho es costumbres, si el derecho es interpretación, entonces eso hace que el listón epistemológico suba. Y si el derecho no es solo el derecho que occidentalmente nos han impuesto, entonces es también otras maneras de desarrollarse y de expresarse, ¿no? Que justamente es lo que Boaventura llamó epistemologías del sur. Porque si para ti el voto es solo el voto que se ejerce en una casilla de manera secreta, ¿no? Tal, entonces estás dentro de una epistemología occidental. Pero si tú ves que hay votos de manera pública, en pizarrón, a mano alzada, no sé qué, entonces hay otras formas de conocer, otras formas de practicar el derecho. Y así, eso se va poniendo muy interesante. Juan Pablo, adelante. Y sí, por ejemplo, en la anécdota que relataba, no se trataba, a mi entender, de cuestionar la ciencia como tal, sino lo que entendemos por ciencia. Y yo me voy mucho con la ciencia, porque creo que genera mucha confusión. O sea, nos dicen ciencia y nos imaginamos los fenómenos naturales. No, o sea, de lo que se trata la ciencia y de lo que en su momento se trató la filosofía, creo que no hay que olvidar que la ciencia se desprendió de la filosofía, como prácticamente la gran mayoría de las áreas del conocimiento. Se trata más bien de las preguntas y de las construcciones de pensamiento a partir de las cuales se llega a este razonamiento. Y en la discusión me acuerdo que yo también les llegué a decirles de que es que si... Le digo a uno de los amigos, digo, es que si tú me dices la fórmula de la relatividad general, así tal cual, le digo, como conocimiento o como afirmación, tiene el mismo valor que si yo te digo que Dios creó el mundo en 7 días. ¿Cuál es la aportación que hizo Einstein al formular la relatividad general? El procedimiento, o sea, ¿qué es lo que observó y cómo llegó a esa conclusión? O sea, ese camino es lo que tiene valor como, ese camino es lo que considero que tiene valor como conocimiento, como intelecto, no la fórmula en sí. La fórmula es la conclusión, es ya lo masticado. Sí, totalmente de acuerdo, Juan Pablo. Entonces, sí va que la de Don't Look Up queda muy bien, ¿verdad? Para esto, porque claro, o sea, tienes a estos científicos que están explicando una cosa sensata a través de datos, y luego tienes todo esto que llamamos posverdad, ¿no? O sea, es decir, una verdad ficticia construida en función de opiniones que se generan a través de la tecnología, lo que platicábamos con Elizabeth, y que va condicionando a la gente a hacerle pensar de otro modo distinto al conocimiento, ¿no? Entonces, efectivamente nos encontramos, digamos, en medio de estos, este es el, como le llaman, el péndulo, ¿no? O sea, quien era solamente este dato duro, científico, tal, y quien pues ahora se va solo con la posverdad, con las fake news, con todo esto, y van construyendo una verdad paralela que pues eventualmente puede hacer mucho daño, ¿no? Y entonces, como bien dices tú, pues justo nosotros somos una generación distinta. Yo siempre sostengo eso, ¿no? Que a partir de justo los planteamientos de Einstein, de la física cuántica, de la teoría de cuerdas, pues es imposible que hoy tengamos una explicación unívoca de las cosas, ¿no?
sea, porque simplemente es, bueno, tu respuesta está bien para este tiempo-espacio, pero hay muchos tiempos-espacios. O sea, es decir, las dimensiones se han abierto, ¿no? Entonces, lo que puede funcionar ahora puede que mañana ya no funcione, ¿no? Entonces, tener esta apertura, esta dinamicidad para tener un conocimiento que sea adecuado para el contexto, no es sencillo. La gente quiere tener test de proporcionalidad, la gente quiere tener unos requisitos, las 10 reglas a seguir, los parámetros a aplicarse, los estándares probatorios, o sea, todo lo queremos encajonar en categorías que nos asfixian, porque lo que necesitamos es pensamiento dinámico, o sea, pensamiento dinámico que permita ajustar el conocimiento. Ya estamos usando tu gramática que nos propusiste, Juanpa, ¿no? Ajustar el conocimiento al contexto, al problema, al caso práctico, a la cuestión. Ya sí, incluso didáctica, pedagogía, capacitación, todo está yéndose hacia allá. Ya no se trata de, bueno, ya hace poquito citaba a Walter Benjamin, ¿no? Dice, vayamos hacia un conocimiento empírico, basado en experiencias, no en información, ¿no? Porque entonces, claro, lo que hacemos es aplicar el conocimiento de manera responsable, de manera, yo diría, generosa, adecuada, ¿no? Le agregaría ahí muchas cosas, ¿no? Y para eso se requiere, justo como lo propusiste, un entendimiento, un pensamiento de otra índole, ¿no? Tenemos que pensar distinto. Bueno, aquí porque, claro, hay otro diplomado, ya sí, ahora me voy a apuntar pensamiento crítico, ¿no? O sea, al final requeriríamos eso, o sea, es decir, yo puse ahí en Twitter, por cierto, quien ya me sigue, gracias, quien no, pues ahí, por ahí sigan, ¿no? En Twitter, que, claro, cuando decimos nuevas epistemologías, o epistemologías del sur, ¿qué supone eso? O sea, supone que estamos descubriendo nuevas rutas para llegar al conocimiento. Nuevas rutas, ¿no? Porque las rutas que teníamos eran las que nos habían impuesto. Solo puedes conocer de esta forma. Solo puedes conocer a través de los varones. Las mujeres no te van a aportar nada. Y nosotros estamos casados con eso. Solo puedo conocer a través de varones de determinada edad y mejor si son europeos o norteamericanos, ¿no? Y hoy descubrimos que, o sea, que esa ruta era una ruta impuesta y empezamos a generar nuestras propias epistemologías. En función, insisto, del contexto. Por eso yo le llamé epistemología contextualizada. Porque, ojo, o sea, esos caminos que recorrimos no es que se cancelan, sino que los empezamos a recorrer de distinta manera. No sé si me explico. Es una discusión que tuvimos hace poco, ¿no? Porque decían, no, es que tenemos un blog, por cierto, los invito a colaborar. Ahí colabora Carla Denis, colabora Valeria, colabora Juan Ignacio, se llama Literatura y Justicia. Obviamente está el blog de Axis, que también pueden ustedes participar. Carla, por cierto, cuando gustes, mándanos una entrada. En Literatura y Justicia lo que exploramos son estas narrativas de la justicia. Y entonces tuvimos una sesión para discutir como los nuevos rumbos del blog. Y dicen, no, pues es que estamos como explorando la literatura latinoamericana. Y yo dije, sí, ojo, pero también nosotros como latinoamericanas y latinoamericanos exploramos las otras literaturas a partir de nuestro contexto. O sea, es decir, que yo leo Matrix, yo leo Batman como latinoamericano. Y eso también es latinoamericano. Sí, pero tengo que asumirlo así. O sea, no hacer la extrapolación, no sé si me explico, ¿no? Y con eso entonces no cerramos esos viejos caminos, ¿no? Pero sí incorporamos otros, ¿no? Porque bueno, pues yo voy a leer Batman, pero seguro también voy a leer a Fantomas y voy a leer a Calimán, ¿no? O sea, es decir, porque es la parte que es más cercana a mí, ¿no? La parte que me dijeron que no leyera. Porque supuestamente eran superhéroes de segunda, no sé si me explico, o sea, lo que estoy intentando decir, ¿no? Eso también le llaman epistemología, eso también le llaman epistemologías, ¿no? Entonces,
Cambios de paradigma, dice Raimundo. Sí, exacto. Como lo explicó muy bien Hans Kuhn, ¿no? Adelante, Elizabeth. Bueno, comentar ahorita que hablamos de ciencia, pues hay un libro que se llama La ciencia de Mario Bunge, seguramente pues algunos lo han leído, y ahí contrasta, por ejemplo, estas características de la ciencia que siento que todavía no han sido rebasadas incluso por la realidad actual, ¿no? El hecho de que sea metodológica, cierta, pero también hay un elemento que le dice que es falible, ¿no? Entonces, esta falibilidad es la que tal vez esto va más ad hoc a lo actual, ¿no? Digamos, la ciencia tiene sus errores, sus fallas, ¿no? Sí, efectivamente, tiene que ser verificable, cierta, general, predictible, muchas otras características que da incluso abierta, ¿no? Entonces, yo siento que todavía no han sido rebasadas todavía estas ideas de Mario Bunge, que en su momento escribió ese libro llamado precisamente Ciencia. Gracias. Sí, sí, es un clásico, ¿no? Yo diría Bunge, Varela y Maturana, ¿no? A propósito de estas cuestiones sobre la ciencia, que justamente empezaron, es lo que llaman pensamiento posmoderno, ¿no? O sea, empezaron a criticar o a horadar esa idea de ciencia que hoy, o sea, que en su momento era infalible y que como hoy lo estamos diciendo, pues hoy, o sea, dos cosas voy a decir. Una, que hay una cosa que llamamos divulgación científica. O sea, porque, a ver, lo voy a explicar brevemente. El problema de la ciencia moderna, del racionalismo científico, es que, como dijo Foucault, se pensaba que solo lo podía desarrollar quien había tenido como una especie de certificación a través de su comunidad de intérpretes, ¿no? Y manejaba una gramática y no sé qué. Entonces, los científicos eran como una especie de grupo, de élite distinta a la sociedad, ¿no? En su laboratorio y construían el derecho. Por eso es que Hans Kelsen tenía tanta ansiedad por llevar al derecho a ese plano científico, ¿no? O sea, para supuestamente dotarlo de prestigio y de autoridad. Pero el problema de eso, que es lo que dice Foucault, el problema es que nos encargamos tanto de esos requisitos que nos perdimos en el camino, pensar, bueno, y eso, ¿para qué le sirve a la gente, no? O sea, eso al final, ¿en qué va a redituar o qué le va a generar de beneficio, ¿no? Y entonces, por ahí empezamos justo como a decir, bueno, es que al final la ciencia está al alcance de todos, ¿no? Y lo que más daño le podemos hacer es elitizar la ciencia, ¿no? Hacer un planteamiento clasista sobre la ciencia, ¿no? Entonces empezó a hablar de divulgación científica. La otra es que, pues obviamente descubrimos que muchas de los planteamientos científicos, perdón, es que se encendió el licuador. Muchos de los pensamientos científicos estaban basados en falacias, ¿no? O sea, es decir, se agarraba un caso o dos casos y con eso se hacía como una serie de conclusiones, ¿no? Que eran precipitadas, que eran adelantadas y que no necesariamente estaban basadas en reiteración, ¿no? Además de lo que Juan Pablo explicó sobre el relativismo científico, que a mitad del siglo XX pues generó una serie de controversias, ¿no? Entonces, me parece que pues justo nuestra generación está llevando a resignificar lo científico, ¿no? Y ojo, y a poner a la par de lo científico otro tipo de saberes que pueden ser también importantes. Pienso, por ejemplo, nuestra generación tiene algo muy bueno, ¿no? Porque nadie podría negar lo importante de la medicina como una ciencia, ¿no? Las ciencias médicas. Pero nadie tampoco diría hoy, dentro de nuestra generación, que acceder a los saberes ancestrales sobre el uso de plantas medicinales está mal. ¿Ven? Ese es el tema. O sea, el tema es que a lo mejor hace 20 años hubieran dicho, no, eso es de curanderas, eso está mal, ¿por qué lo hacen? Y nosotros decimos, o sea, es compatible perfectamente seguir un tratamiento médico
a la par de utilizar cierto tipo de medicina tradicional, ¿no? Aplíquenlo al derecho. ¿No es eso una gran ganancia? O sea, al final, sí, el derecho se ha hecho científico, el derecho se ha hecho, se ha organizado, ha tenido una explicación, se le ha clasificado, ¿no? Pero ¿y qué de mal hay? Esas otras formas alternativas de conocer el derecho que pueden ser de alguna forma, ¿cómo diríamos? Paralelas, que podrían ayudar, que podrían... ¿Cómo ven esta metáfora? ¿Les parece sensata? ¿No? ¿Cuántas maneras de conocer el derecho no nos hemos perdido esa oportunidad por considerar que el derecho era solo una cosa, ¿no? Y que solo tenía una explicación y que solo había una epistemología? Sí, Elizabeth, adelante. Sí. No, otra vez seguí tu manito, o sea, Carla, Denise. Es que veo que se... Carla, adelante. Gracias, doctor. Creo que ahorita me hizo recordar aquella clase que tuvimos una vez en el diplomado de control de convencionalidad y constitucionalidad, cuando estábamos tocando un tema en específico, ¿no? Y uno se da cuenta, como usted bien hace referencia, desgraciadamente, nos volvemos nosotros como abogados, bueno, yo creo que sí la mayoría, nos volvemos muy formalistas y queremos que todo nos venga así detallado, ¿no? Paso por paso, qué es lo que tengo que seguir, qué es lo que tengo que hacer y todo eso. Y no está mal. ¿Por qué? Porque para eso está la norma, para hacer una guía, pero en ocasiones nosotros nos encasillamos tanto en que solamente ese es el único método que se tiene que seguir para poder llegar a un fin, que creo que ahí es donde se pierde la esencia del derecho. Pues desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, tal vez otros compañeros no piensen igual que yo, ¿no? Pero en ocasiones, en una ocasión que estaba yo en un diplomado de Derecho de Amparo, no, así el amparo, el juicio de amparo se hizo para poder hacer una mejor manera de acceso a la justicia, ¿no? Para los derechos humanos. Pero se volvió tan estricto, tan formalista, que en vez de acercarlos, los aleja. ¿Por qué? Porque si no cumples ciertos requisitos, pues ahí se queda tu demanda y lo que sigue, ¿no? Entonces yo creo que es un choque muy interesante porque creo que la mayoría de los abogados somos o son muy formalistas. Y si no está establecido en la norma, si no está, está mal. Y no dan pauta a eso que usted bien dice, ¿no? A otro aprendizaje empírico o otro aprendizaje de otro lado, ¿no? Y yo lo viví hace poco tiempo con la revocación de mandato. Muchos formalistas de que no, este es el procedimiento y todo eso, pero cuando uno lo vive desde el otro lado, desde la forma empírica, se da cuenta de las deficiencias y ahora sí que atributos y defectos, ¿no? Entonces, en ocasiones, nada más nos queremos establecer a lo que está en la norma y no vemos más allá. Y como usted bien lo decía, perdemos esa esencia, perdemos la esencia de lo que realmente tal vez es importante. Y yo ahora sí que yo me catalogo como que de las dos y entro en conflicto, ¿no? Porque en ocasiones soy muy formalista, pero también mi parte humana también, a ver, ¿no? Sí está bien que seas formalista, pero toma también en cuenta eso. Y en ocasiones, como personas o como seres humanos, es cuando entramos en choque, en conflicto de que a qué le hago caso, ¿no? Cuando en ocasiones, si hacemos, ahora sí que conjugamos esos, tanto lo racional como esa cuestión esencial o elemental, se pueden llegar a grandes objetivos y grandes cosas, pero en ocasiones nos cerramos a solamente hacerlo de cierta manera, que es cuando perdemos como que la esencia de las cosas. ¿Sería cuánto, doctor? Sí, Carla, fíjate que esa es la propuesta, ¿no? O sea, la propuesta es que esto lo hagamos muy práctico, ¿no? O sea, es decir, que hagamos ejercicios, ¿no? Entonces, yo les voy a sugerir algunos, quizá ya los han visto en otros diplomados, pero aquí los podemos poner en marcha. Creo que perfectamente nos pueden servir y ayudar, ¿no? Miren, por ejemplo, nosotros cuando dices, ¿cómo conozco el derecho, no? Esa pregunta elemental y fácil, ¿no? ¿Por qué conozco lo que conozco? Empezando por la definición del derecho.
O sea, ¿por qué sé que la definición de derecho es conjunto de normas que regulan la conducta humana? O sea, ¿por qué la recito? ¿Por qué la rezo? O sea, ¿quién me impuso que yo tenía que, cuando me preguntan, ¿qué es derecho? Así como un input, ¿no? O sea, ¿quién me lavó el cerebro para yo decir esa reflexión y no pensarlo más a fondo, ¿no? Un ejercicio que yo hago es, y se los ofrezco y se los pido, a ver si para mañana lo podemos, me pueden regalar quizá algún comentario, incluso hacerlo así o ponerlo en Twitter, lo que sea. Dibujen el derecho, dibújenlo. O sea, de aquí a mañana, dibújenlo, no lo describan. ¿Sí? O sea, una imagen que ustedes con sus manos o en la computadora hagan del derecho y empiecen a pensar por qué están dibujando eso, qué color le están poniendo, por qué lo están asociando con esa imagen concreta, ¿no? Piensen, y ahí o sea, van a empezar a hacer sinapsis y conexiones con otras cosas. Van a incluso utilizar un área del cerebro que no utilizamos, que es, o sea, literalmente el lóbulo derecho, ¿no? Siempre para responder a derecho usamos el izquierdo, conjunto de normas que regula la conducta humana. Bueno, así como ese ejercicio, ustedes pueden preguntarse casi todo. ¿Por qué le pusieron derecho al derecho? Ya he hecho ese ejercicio también. Es una palabra anacrónica. Derecho significa el silogismo, de aquí a allá. Estamos hablando que hoy necesitamos distintas respuestas dinámicas. El derecho ya no es más derecho. Necesitamos de muchas opciones. Entonces, hasta la palabra ya nos resulta anacrónica. ¿Cómo le podríamos nombrar? ¿Por qué alguien le nombró derecho en su momento? ¿Qué vio que lo definió así? O sea, en serio, ¿qué vio fuera y dijo, esto se puede llamar derecho? ¿Y cómo fue construyéndose? ¿Y cómo fue significando muchas cosas? ¿Y cómo fue llegando aquí, al día de hoy, como estamos? Muchas de estas cosas ya las traemos como, pues eso, introyectadas y no nos damos permiso para criticarlas, para deconstruirlas, para hacer el recorrido del camino de cómo llegamos a ese conocimiento de esa cosa o de esa praxis o de esa práctica o de esa institución, lo que sea, como dijiste tú, cualquier cosa se puede deconstruir. Y si algún día no fue así, seguramente algún día dejará de ser así. No sé si me explico. O sea, el amparo a alguien se le ocurrió, el derecho a alguien se le ocurrió, el Estado a alguien se le ocurrió. ¿Por qué no se nos puede ocurrir otra cosa? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué no podemos conocer de otra forma? Estaba leyendo aquí a Roberto. Entiendo y concuerdo la analogía, pero ¿qué sería la medicina tradicional en el derecho? Pues obviamente el derecho tradicional, ¿no? El derecho consuetudinario, los sistemas normativos. Elizabeth, adelante. Bueno, ya me surgieron más dudas, más reflexiones, ¿no? Más reflexiones. Aquí estoy leyendo algo que encontré por aquí, googleando. Dice, el racionalismo científico no es suficiente, necesitamos un nuevo romanticismo. Entonces ya me puse romántica y me puse a leer una parte que les quiero compartir donde dice que, a ver, si no lo parafraseo, el conocimiento... Okay. La fuerza de la que consta el romanticismo es la de promover la humanidad contra un avance desmesurado de la ciencia que deshumanice, contra un exceso de cientificismo, que no es más que una manipulación exagerada, comercial y fácil de la ciencia, más allá de incluso de lo que la evidencia de la ciencia misma permite. Y habla incluso de artistas románticos del siglo XIX, que aceptaron esa posición descentralizada. Entonces, yo siento que está ad hoc a lo que ustedes comentan, ¿no? El hecho de la ciencia ha caído, porque yo he leído otro libro también, incluso de ética y filosofía, que donde la ética, incluso en un libro dice que la ética ha muerto, ¿no? y para qué estudiar la ética si ha muerto, ¿no? Y por encima la ciencia, pero la ciencia lo que hace en un sentido muy rigorista es incluso deshumanizar a las personas, incluso la tecnología. Miren, esto es la tecnología, ¿no? Nos ha deshumanizado porque no podemos estar en contacto, pero sin embargo, pues la situación lo amerita, ¿no? Entonces, yo sí coincido en esta frase
el racionalismo científico no es suficiente, pues necesitamos un nuevo romanticismo científico, jurídico, podríamos llamarle, si buscamos alguna palabra, ¿no? Que lo evidencia. Ahora sí estoy como las feministas, lo que no se nombra no existe, ¿no? Romanticismo jurídico, tal vez. Gracias. Sí, Elizabeth, fíjate que sí, o sea, hay varias cosas que decir a propósito de tu comentario. Fíjate, yo siempre digo que, por cierto, vi que decía Roberto Ruz que no es abogado, ¿no? Qué bueno, o sea, porque eso le da mucha riqueza, ¿no? A la clase. Sí, yo creo, primero, bueno, decir, hay que leer una de las referencias para este debate entre lo científico y lo no científico en la posmodernidad es Karl Popper. Popper, hay que leer a Popper, es uno de los referentes. Luego, sobre el otro asunto, ¿no? O sea, este racionalismo científico y todas estas cuestiones. Efectivamente, como bien dices tú, nosotros vamos determinando los parámetros y vamos significando los conceptos, ¿no? O sea, que esta es otra área también que venimos a sumar y a distinguir de la epistemología, que es la semiótica. Entonces, es muy importante, o sea, así como hablé de pensamiento crítico, bueno, semiótica, ¿no? Epistemología. En la Facultad de Ciencias Políticas me tocó estar en algunos comités de doctorado y se valora muchísimo que las sustentantes tengan un mínimo de neologismos, o sea, que creen sus propios conceptos, ¿no? Imagínense, en derecho eso es inaudito, ¿no? O sea, te reprueban, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Por qué en ciencia política hacen eso, no? Pues justo por lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque hay muchas cosas que tenemos que deconstruir y que reconstruir de otra forma, ¿no? Entonces, a veces nos casamos con esas palabras y nos ajustamos a esas definiciones tan cortas que nos permiten desarrollar otras relaciones. Entonces, de eso se trataría, empezar, claro, a identificar y a nombrar las cosas por su nombre, y si no lo tienen, a darles nombre para empezarlas a discutir y quitarnos del discurso, ¿no? De la discursividad, porque el discurso es hueco, es puro rollo, que suena bonito, democracia, constitución, derechos humanos, ¿no? El punto es, ¿qué significa? ¿Qué significa en qué contexto? ¿No? O sea, ¿para qué lo estás diciendo, no? Porque entre más lo dices sin sentido y sin contexto, se degrada, pierde sentido, no sé si me explico. O sea, ya llega un momento que la gente dice, derechos humanos, pues significa cualquier cosa, ¿no? Entonces, por eso, entonces, yo diría que hay que hacer esos ejercicios, ¿no? De honestidad semiótica, por llamarlo de una forma. Y ahí podremos resignificar incluso lo científico, ¿no? Esa sería mi propuesta, ¿no? Y yo creo que se va a poner muy interesante el día de mañana, a partir de estos ejercicios, porque vamos a ir descubriendo cuál es el camino, ¿no? Ahí hay otra cosa que siempre digo. Voy a los comités de doctorado y le tumben con todo a los sustentantes, ¿no? Porque basta que el doctor o doctora se pongan petulantes y digan, por favor, indíqueme cuál es su método. Y la gente entra en crisis, ¿no? ¿Qué método? Deductivo, inductivo, histórico, no sé qué. Método es camino. Método es camino, en griego. ¿Qué camino seguiste para llegar a esas conclusiones? Entonces, es tan sencillo, ¿no? Pero, claro, a veces utilizamos las palabras para amedrentar. A veces utilizamos las palabras para amenazar epistemológicamente hablando. ¿Sí? Porque entonces, quien te suelta una pregunta así de cuál es su método, no lo vas a satisfacer jamás. Porque el método que tú digas te va a decir, no, el método era el que yo, no sé qué, y usted tiene que leer metodología y te van a recetar 10 libros de metodología. ¿Para qué? No para que conozcas más, sino para demostrarte que supuestamente ellos saben más. Sí, entonces también el conocimiento es poder. Eso es Foucault. El conocimiento es poder. Y con la tecnología eso viene a ser sumamente más interesante, ¿no? Un conocimiento, lo dijimos con Juan Pablo, que sea
responsable socialmente, que sea emancipador, ¿no? Que nos genere más sociedad civil, que nos genere más cultura cívica. Eso, si es conocimiento para demostrar que sé más que los demás, que puedo dominar, que puedo tal, tipo Pinky Cerebro, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer ahora? El ratón inteligente, que es lo que hacía Cerebro, conquistar al mundo, ¿no? Esa parte fea y perniciosa del conocimiento, ¿no? Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Mañana le vamos a seguir. Me dio mucho gusto estar con ustedes esta tarde. Mañana los veo. Cuídense mucho. Hagan sus dibujitos y mañana me los enseñan. Sí, Hasta mañana. Gracias. Gracias, maestro. Nos vemos mañana. Cuídense. Mañana. Evelyn.